Primera de Corintios, capítulo 12. Ahí nos quedamos la semana pasada. Había un grave problema en la iglesia de Corinto con la interpretación que le dieron al Espíritu Santo. Principalmente con la interpretación que dieron a los dones del Espíritu Santo. Para ellos, exclusivamente existía el don de lenguas o el don de profecías a través de lenguas angelicales. Lo único que certificaba que eras espiritual, lo único que certificaba que tenías al Espíritu Santo es si ejercitabas estos dones, el don de lenguas y el don de profecías. Evidentemente desconocían la verdad sobre el tema de los dones espirituales. Por eso, para no dejarles, decía Pablo ya en el versículo 1, para no dejarles en ignorancia, el apóstol les escribe estos importantísimos versículos que vamos a meditar y en los que vamos a profundizar estos domingos de verano. Creo que es una buena cosa que hagamos un paréntesis para nosotros también tener la posibilidad de conocer todo lo que rodea este tema, para no quedarnos en ignorancia acerca de un tema tan importante. Estaremos hablando estos domingos de verano acerca de la verdadera espiritualidad. Y por consiguiente también veremos lo que no es la verdadera espiritualidad. Veremos la falsa espiritualidad. Estaremos hablando acerca del Espíritu Santo y de lo esencial que es el Espíritu Santo para los creyentes. Como hemos orado en esta canción final, hemos pedido que el Espíritu Santo nos ayude a contemplar, a recordar lo que Dios hizo, hace y hará en nuestras vidas y así poder adorarle. En eso vamos a meditar, en eso vamos a reflexionar. Así que juntos, ahora leemos Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos del 4 al 11. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Un texto súper interesante, el que hoy nos pone el Señor por delante. Yo espero que podamos crecer en la fe a través de la palabra de Dios, que hoy todos nosotros, inspirados por estas palabras, podamos crecer en nuestra confianza del Dios verdadero. Oramos y pidamos al Señor que nos bendiga en este estudio. Padre Celestial, como hemos cantado, nuestra oración ahora es que tú nos dejes ver por tu Espíritu Santo tu gran santidad, tu belleza, tu grandeza. Nos ayudes a entender mejor quién eres tú y cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida con respecto a los dones que recibimos de ti. Padre, lo primero que queremos decirte es gracias, porque tú eres bueno y generoso, porque tú das, porque tu mano está abierta para bendecir, porque aún tu mano está abierta y dispuesta a dar, a entregar. Tú eres un Dios generoso, dadivoso. Tú eres un Dios que nos ama y nosotros hoy queremos alabarte por eso. Queremos arrodillarnos delante de ti y darte gracias por todo lo que tú nos ofreces, por cómo tú construyes la iglesia. Tú eres el Señor, esta iglesia es tuya, te pertenecemos y te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en este estudio, que por el poder del Santo Espíritu tú hoy hables a nuestros corazones. Interven con poder, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo sé que algunos de vosotros deseáis que hoy la predicación vaya como han leído estos jóvenes.
leen como el WhatsApp, ¿verdad? A 1,5, a 2, van rapidísimo. Y algunos desearía que yo... Pero os pido paciencia. Sé que es un poco más tarde de lo habitual y os pido paciencia que nos sumerjamos en este texto y lo podamos degustar. Hay un plato apetecible delante de nosotros y vamos a degustarlo, vamos a disfrutarlo. De este texto que hemos leído, de estas palabras tan preciosas que acabamos de leer, destaca una: dones. Ese es el tema, dones. La palabra dones viene del griego charis. El original de esta palabra es charis y significa gracia, o sea, regalo inmerecido. Por eso, lo primero que hace el apóstol Pablo es dejar claro que los dones son dados por la generosa decisión de Dios que nos los otorga sin que lo merezcamos. Los dones que tenemos no son nuestros, han sido dados, nos han regalado estos dones. El Señor nos los ha ofrecido porque Él así lo ha decidido, aun cuando no los merecemos. Y lo segundo que Dios afirma rotundamente a través del apóstol Pablo es que hay diversidad de caris, diversidad de dones. Versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Diversidad, diversidad, diversidad. Que no solo existe el don de lenguas, que no solo existe el don de profecías, que hay otros. Que la verdadera espiritualidad, hermanos, no la marca un don o dos dones, sino muchos. Y toda esta diversidad, dice el texto, toda esta variedad viene del mismo Espíritu. Del mismo Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, concluimos que todos los dones son necesarios, todos los dones son útiles y todos los dones son valiosos. Todos al servicio del Rey, al servicio de la obra de nuestro Rey. Quien los usa, dice el texto claramente, según su voluntad, según Él lo ha decidido. Y una de las claves para entender el propósito de los dones, el por qué Dios ha derramado ese caris, esa gracia sobre nosotros, nos la ofrece el versículo 7. El versículo 7 es clave para que nosotros entendamos por qué recibimos esos dones de parte de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo da dones, versículo 7, para el bien común. Esta frase, para el bien común, significa literalmente en el original juntar todo para sacar ventaja. Por eso recibimos los dones del Espíritu, porque el Señor quiere el bien de todos. O sea, todos los dones son necesarios para que el reino de Dios avance, para que la iglesia del Señor crezca, conozca al Señor, crezca en la fe, en la confianza y pueda ser de utilidad, de inspiración, de motivación a la sociedad que nos rodea, al lugar donde el Señor nos ha colocado. Mis queridos hermanos, los dones son para la edificación de la comunidad en su conjunto. Para eso son los dones, para la edificación de la congregación. Por lo tanto, los dones no tienen como meta principal el beneficio del creyente individual. Los dones no nos han sido dados para ponernos en una palestra. Los dones no nos lo ha dado el Señor para colocarnos en un pedestal y que la gente pueda observarnos. Los dones se nos han entregado para que nosotros podamos usarlos y usándolos beneficiemos a todos, al cuerpo en su totalidad. Y dice el texto que a través del Espíritu Santo es que Dios reparte los siguientes dones. La lista comienza en el versículo 8 diciéndonos, hablándonos del don de sabiduría. Este don está muy unido al don de conocimiento, van de la mano, pero empecemos por el don de sabiduría. ¿Qué es el don de sabiduría? El don de sabiduría es la capacidad de ofrecer una palabra sabia en diversas situaciones. Ese es el don de sabiduría. Es la capacidad de poder decir una palabra, un consejo, una frase en el momento adecuado. Quizás en un momento tenso, quizás en un momento complicado, en un momento difícil, el Señor a esa persona la capacita para traer luz con una palabra, con un consejo, con una frase. Por ejemplo, el rey Salomón era una persona que estaba ungida por parte de Dios con sabiduría. Por lo tanto, podemos entender que Salomón tenía este don.
Y tenemos muchas evidencias de esta realidad. La más conocida es un caso que se le presentó a Salomón en su propia corte. Había dos mujeres que vivían juntas. Ambas tenían bebés. Una noche, una de ellas aparentemente duerme sobre este bebé y el bebé muere. De manera calculadora y fría, esta mujer, ¿qué hace? Cambia al bebé muerto por el bebé vivo. Y en la mañana siguiente, evidentemente, empieza un escándalo dentro de esa casa que llega hasta la propia corte del rey Salomón. Salomón está sorprendido por lo que oye, pero la situación va escalando cada vez más. No se soluciona, sino que se va complicando. Siguen discutiendo, no, ese bebé vivo es mío, no, ese bebé mío es mío. El que está vivo me pertenece a mí, y no paraba la discusión. Entonces Salomón, ungido por Dios con ese don de sabiduría, dice, traedme una espada. Primera de Reyes, capítulo 3. Suena fuerte, hermanos, pero es sabiduría de Dios. Dice, traedme una espada. Primera de Reyes 3:25, que entonces el rey dijo, partid al niño vivo en dos, y dad la mitad a una y la otra mitad a otra. Evidentemente Salomón sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque en ese instante la que era la madre dijo, no lo quiero. Dáselo a ella. Que se lo quede. La que no era la madre dijo, no me importa. Haz lo que quieras. Y entonces el rey supo en ese instante quién era la madre. Ese es el don de sabiduría, la capacidad de poder decir un juicio, un consejo, una palabra en el momento oportuno y decisivo. Pero curiosamente, este don no se menciona en ningún otro lugar en la Biblia. No aparece en ninguna otra lista de los dones espirituales en las Escrituras. Esto significa que la única información que tenemos sobre estos dones, el de sabiduría y el de conocimiento, la encontramos en este versículo 8. Ya está. No hay más. Hermanos, aunque estos dones siguen existiendo para el uso de los creyentes a los que Dios en su gracia decide dárselos, estos dones se nombraron solamente aquí con un motivo, por un porqué. Porque los corintios, ¿os acordáis? Los corintios luchaban, enfrentaban con la verdadera espiritualidad todos los días. Los corintios enfrentaban y luchaban la verdadera sabiduría todos los días. ¿Os acordáis lo que Pablo le dijo en el capítulo 1 y capítulo 2? Cuando Pablo le habló a los corintios acerca de cuál era la verdadera sabiduría, les dejó a entender que la verdadera sabiduría de Dios es la cruz, y les hizo entender que la cruz es una sabiduría superior a cualquier sabiduría humana. Por eso estos dones solamente se mencionan aquí, porque esta iglesia necesitaba esa sabiduría, entender que la sabiduría de Dios es mayor que las sabidurías humanas. Después Pablo habla de conocimiento en el versículo 8. Es parecida la idea, pero tiene un pequeño matiz. El don de conocimiento es la capacidad de hablar con conocimiento de una situación. Es observar una situación y hacer un juicio correcto acerca de ella. Conocimiento es la sabiduría que se adquiere, hermanos, a través del estudio bíblico. Así llega este don. Este don viene al estar expuesto constantemente a la palabra de Dios. Este es un don que llega a los creyentes cuando estos día y noche se exponen delante de las Escrituras, se ponen delante de la palabra de Dios, buscan con anhelo al Señor y el Señor les capacita con este don. Eso dice la Escritura, el Salmo 119, el salmo más grande de todo el libro de los Salmos. El capítulo más grande de toda la Biblia es un capítulo dedicado exclusivamente a la palabra de Dios. Fijaos lo que dice el Salmo 119, versículos 97 al 99. Dice el salmista, cuánto amo tu ley. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos, tu palabra me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento, más conocimiento, más sabiduría que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Este es un resumen de lo que le ocurre a la persona en el Salmo 1.
¿Os acordáis del famoso Salmo 1, verdad? Esa persona que medita en la palabra de Dios día y noche, ¿qué ocurre con ella? Que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es una persona sabia, una persona que ha crecido porque ha estado expuesta día y noche a la palabra de Dios. Pero es que el apóstol Pablo describió así al joven Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo dice: Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esto que hacen nuestros maestros de escuela dominical, hermanos, es lo mejor que podemos hacer por nuestros niños. Es lo mejor que podemos ofrecerle a nuestros jóvenes. Enseñarles la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque Pablo le dice: hey, Timoteo, desde la niñez, tu madre, tu abuela, te han enseñado la palabra de Dios todos los días. ¿Y qué termina diciendo el versículo? Las escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Jesús. Este es un don que viene cuando el creyente se expone tanto a la palabra que el Señor le da la capacidad de tener sabiduría y conocimiento. Lamentablemente, los corintios se expusieron a otras sabidurías. Ese fue su problema, que se estaban exponiendo a otras sabidurías, a sabidurías humanas. Por eso, estas sabidurías le llevaron, capítulo 8, versículo 1, a enorgullecerse, a envanecerse. Por eso le dice Pablo: hey, vuestro conocimiento no viene de Dios, por eso vuestro conocimiento envanece, no viene del Señor. Hermanos, estos dones están unidos a la predicación de la palabra. Estos dones son los que dan pie a la predicación del Evangelio, a la predicación de la verdad. Estos dones son los que nos llevan a predicar de la cruz, y no solo a predicar la cruz, sino a apreciar la cruz. ¿Por qué? Porque es salvación para todo aquel que cree. Este don lleva a la persona a vivir su vida sin ningún tipo de reparo. No se avergüenza. Esta es una persona que no siente vergüenza a la hora de predicar el mensaje de la cruz, porque sabe que es el mensaje más poderoso que un ser humano pueda oír. Como hizo Esteban, al que considera a la iglesia el primer mártir, ¿verdad? ¿Qué hace Esteban justo antes de ser apedreado? El Señor le dio este don y pudo predicar con sabiduría desde el principio Génesis hasta Jesucristo. Dio una enorme predicación por la sabiduría que Dios le había dado. Pudo predicar toda la Escritura porque conocía toda la Escritura. Y murió apedreado. Pero aún ahí el Espíritu Santo guiaba su vida con poder. Vivió su vida con poder porque confiaba en Dios, y por eso pudo terminar sus días diciendo: Señor, no le tomes en cuenta esto que están haciendo. La lista continúa en el versículo 9 con el don de fe. Hablamos un poco acerca del don de fe la semana pasada, pero vale la pena repetirlo, hermanos, porque este don es clave. Es un don por el cual deberíamos pedir al Señor cada día: aumenta nuestra fe. Ayuda a mi fe, Señor. Dame este don. Don de fe es la convicción de que Dios va a hacer algo. Una convicción especial, una convicción sobrenatural que te da la valentía, que te da la motivación, que te da el empuje de ir hacia adelante sabiendo que Dios está al control. Te da la valentía de empujar hacia adelante sabiendo que Dios va contigo, que te acompaña, que está detrás, que te empuja y que te lleva. Fe, hermanos, es lo único. Esto es lo importante. Fe es lo único que se necesita para vivir una vida sobrenatural. Confiar en que Dios va a hacer lo que ha prometido que va a hacer. Dijimos la semana pasada que lo más sobrenatural que le puede ocurrir a una persona, lo más sobrenatural que le puede ocurrir a un ser humano es la salvación de Dios. En la regeneración del alma. Es que el Señor venga y convierta nuestros corazones de piedra en un corazón de carne. Eso es lo más sobrenatural que le puede ocurrir a una persona. Y eso ocurre por fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero no solamente somos salvos por fe, sino que además vivimos nuestra vida por fe. Eso es lo que determina una vida del Espíritu. La fe que tuvo Abraham, ¿verdad? ¡Qué fe tan tremenda!
La fe que tuvo Abraham a la hora de ofrecer a su hijo Isaac. ¿Qué dice el libro de Hebreos acerca de la fe de Abraham? Abraham estaba tan convencido que no tuvo ni una sola duda a la hora de ofrecer a su hijo. ¿Por qué? Porque él confiaba tanto en lo que Dios le había prometido. ¿Qué fue lo que le prometió? Que tendría una descendencia más grande que las estrellas del cielo, que la arena del mar. Abraham sabía, dice el libro de Hebreos, que si el niño moría, Dios lo tendría que resucitar, porque él había prometido que a través de él una descendencia enorme vendría. Y con esa fe, con esa convicción, fue a ese lugar, sabiendo que Dios podría hacerlo. La lista continúa ahora con otro don muy interesante, el don de sanidad. Hermanos, aquí nos encontramos y nos tropezamos con un don que ha creado controversia. Este don de sanidad ha creado controversia tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero yo creo que merece la pena que nos detengamos un poquito más de tiempo en este don para que podamos entender bien lo que significa. El don de sanidad es la capacidad que el Espíritu Santo da a una persona en el momento oportuno para orar por otra que está enferma. Este es el don de sanidad. La capacidad, la inspiración, el llamado que Dios da a una persona para que en un momento específico ore por otra y esa sane, como hizo Pedro con el cojo de la puerta de la Hermosa. Hechos capítulo 3 nos dice que Pedro y Juan iban a la oración a las 3 de la tarde, iban al templo para orar y entraron por una puerta que se conoce como la puerta de la Hermosa. Y al pasar por la puerta dice la Escritura que Pedro puso sus ojos sobre ese hombre. En ese instante el Señor le inspiró a poner su mirada y tener compasión por ese hombre que estaba cojo. ¿Y qué hace Pedro? Se acerca al hombre y le dice una gran verdad. No tengo dinero. Tú estás pidiendo dinero. No tengo ni oro ni plata. Pero lo que tengo, te lo doy. ¿Y qué hace ahí? Una oración. Dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice la Escritura que ese hombre se levantó y anduvo. Hermanos, una persona en un momento oportuno ora por otra y el Señor la sana. El don de sanidad es Dios actuando cuando quiere. El don de sanidad es Dios actuando cuando Él lo desea, no cuando nosotros lo determinamos, no cuando nosotros lo decidimos. Lamentablemente hay algunos por ahí que van telepredicando, haciendo campañas, poniendo en su calendario que tal fecha del año va a llegar a un lugar y va a haber sanidades. Como si controlase Él ese don, como si fuese una persona que en cualquier momento pudiese decidir cuándo uno se sana y cuándo no. Hermanos, ese es un error. El don de sanidad es un don que Dios utiliza cuando Él quiere y cuando Él desea. A través de un creyente, evidentemente. Fijaos, la enfermedad y podríamos decir las consecuencias de la enfermedad, la muerte, son el resultado de la caída. Esto vosotros lo sabéis. En el pack, cuando fuimos creados, no venía enfermedad. Cuando Dios nos creó, no nos creó imperfectos, sino perfectos. La enfermedad no es parte de la creación, sino que es el resultado de nuestro pecado. Pero Cristo, nuestro Salvador, gloria a Dios, nos redimió tanto del pecado como de los efectos del pecado en nuestras vidas. Déjame que explique esto, porque estaréis diciendo, aquí hay algo que no me cuadra. Dame un segundo y lo comprenderemos. Cristo nos redimió tanto del pecado como de sus efectos en nuestras vidas. Fijaos, la Biblia dice en Isaías capítulo 53 cuál iba a ser la labor del Mesías, del Salvador. Y dice el profeta, 700 años antes de que ocurriese, Isaías 53, versículo 4, lo conocéis, ciertamente el Mesías, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Por sus heridas hemos sido sanados.
Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están llenos de una frase que por repetitiva parece que carece de valor, pero es una frase poderosísima. Mateo, por ejemplo, capítulo 8, versículo 16, dice que Jesús sanó a todos los enfermos. O sea, por donde iba Jesús y le presentaban enfermos, los sanaba a todos. Por donde Jesús pasaba, erradicaba por completo la enfermedad. Hermanos, Cristo nos ha dado completa libertad del pecado y completa libertad de las consecuencias del pecado. Pero, esto es lo importante para que podamos entender. Aunque los beneficios de esa obra que Jesús ha hecho por nosotros serán perfectos y completos cuando recibamos nuestros cuerpos resucitados, aunque los beneficios de esa obra que Cristo ha conseguido ya para nosotros se van a completar en el futuro cuando Dios nos llame a la eternidad, hoy creemos, confiamos que Dios puede obrar para sanar a quien Él desee. Es así. Hermanos, de hecho, Dios está continuamente dándonos anticipos de esa sanidad física plena que nos concederá en el futuro en su reino. ¿Qué quiero decir? Pensémoslo un momento, meditémoslo un momento, parémonos un momento y démosles una vuelta. Hermanos, ocurren casos de sanidad a diario en todo el mundo. No cerremos nuestra mirada a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. En todo el mundo, Dios sana a personas diariamente. Los milagros de sanidad de Jesús demuestran que Dios está dispuesto, desea darnos un anticipo parcial de perfecta salud. Dios desea darnos muestras de lo que va a ocurrir en un futuro, que el pecado ya no tendrá consecuencias sobre nosotros. No habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá muerte. Ahora, Dios en su misericordia de vez en cuando nos permite contemplar esa realidad cuando Él lo desea. O sea, nosotros ya poseemos algunas de las bendiciones que ha traído el reino de Dios a este mundo. Pero esas bendiciones todavía no son totalmente plenas como las tendremos en el futuro. Hermanos, este don de sanidad principalmente funciona como señal para autenticar el mensaje del Evangelio y mostrar que el reino de Dios ha llegado, ha venido a la tierra. Es una señal que demuestra que Dios ha traído su bondad, su bienestar a la humanidad desde aquí a la eternidad. Es una señal que demuestra la gran misericordia de Dios al dar consuelo, al traer paz, al traer salud a la persona que está enferma. Y sobre todo da la posibilidad, aquel que es sanado, da la posibilidad de servir más efectivamente a Dios. Sí, hermanos, por una sencilla razón, es de perogrullo, porque se eliminan los impedimentos físicos que la persona tenía y le puede servir. ¿Qué ocurrió cuando Jesús entró en casa de la suegra de Pedro? Ella estaba enferma, postrada en una cama, sin poder moverse. Jesús entra y la sana. ¿Y qué dice Mateo capítulo 8, versículo 15? Al instante ella se levantó y le servía. ¿Qué ocurrió con el endemoniado gadareno? Jesús llega y se encuentra a un hombre esclavo, a un hombre poseído, controlado, maltratado, humillado, destrozado, fuera de juicio. Cuando Jesús le libera, dice la Biblia que el hombre volvió a su juicio cabal. ¿Y qué le dice nada más que es sanado? Déjame que vaya contigo. Quiero servirte. Y Jesús le dice, bien, lo vas a hacer, pero no conmigo, te vas a quedar aquí. Esto es Decápolis. Aquí hay muchas ciudades gentiles que necesitan oír el mensaje de buenas nuevas. Hermanos, cuando una persona es sanada, cuando un creyente es sanado, es habilitado para poder servir. Y en muchos casos es lo que hace la persona. Está tan agradecida que quiere servir al Señor. Pero sobre todas las cosas, y esto es lo más importante acerca de este don, sobre todas las cosas, este don da la oportunidad, la tremenda oportunidad de que Dios sea glorificado cuando la gente vea la evidencia física de su bondad, de su amor y de su poder. Este es un don que tiene que ocurrir de tal forma que la gente debe poner los ojos en Dios y no en la persona que ha orado. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando vean vuestras buenas obras
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es un don que cuando se ve, cuando sucede, cuando se palpa, las personas tienen que decir, Dios es bondadoso, Dios es amoroso, Dios tiene poder. Esto es lo que Jesús dijo con su amigo Lázaro. A Jesús le llega la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo, gravemente enfermo. ¿Y qué dice Jesús? Interesantísimo. Jesús dice en Juan 11:4, esta enfermedad no es para muerte. ¿Para qué fue? Para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y cuando Jesús llega a donde está Lázaro, Lázaro ya ha pagado las consecuencias de la enfermedad porque estaba muerto. De hecho, ya llevaba 4 días pagando las consecuencias de la enfermedad. Ya había muerto. Jesús le resucita. ¿Y qué hace la gente? Glorifica a Dios. Y no solo glorifica a Dios, sino que un día más tarde Jesús se acerca a Jerusalén, entra en Jerusalén y ¿qué dice la gente? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el propósito principal de este don de sanidad, que la gloria sea para Dios. Ahora bien, me gustaría añadir un punto muy importante aquí. Es un punto práctico dentro de este don de sanidad. Hermanos, debemos usar medicamentos si están disponibles. Esto no es falta de fe. Me voy a explicar y espero que todos me podáis entender. Debemos utilizar medicamentos si están disponibles. ¿Por qué? Porque Dios creó sustancias en la tierra que pueden convertirse en medicamentos con propiedades curativas. Así creó Dios las cosas. De hecho, las medicinas, la medicación que se crean, salen de estos elementos, porque son parte de la buena creación de Dios. Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Dios creó todo mucho más allá de lo que podían ver nuestros ojos. Nadie se imaginaba que lo que Dios estaba creando en ese instante al final podía ser para nuestra propia salud, para nuestro propio beneficio, para que nosotros podamos mejorar la salud. Por lo tanto, los medicamentos deben recibirse con agradecimiento porque Salmo 24, versículo 1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor lo creó todo y lo creó con un propósito, también para nuestro bienestar, también para nuestra salud. Por lo tanto, es un error rechazar la medicina. Es un error de concepto rechazar la medicina cuando estamos en una situación de enfermedad o mucho peor, cuando nuestra vida está en peligro. Es un error. Es como poner a prueba al Señor. Es como tentar al Señor, como hizo Satanás con Jesús en Lucas capítulo 4. Tírate, a sus ángeles mandará y te van a agarrar y te van a sujetar, nada te va a ocurrir. Cuando nosotros no confiamos en que Dios también ha provisto de la medicina, estamos diciendo algo así. No, el Señor me va a cuidar. No, el Señor me va a agarrar. No, el Señor ya te está proveyendo de una solución y debemos aprovecharla. Ahora bien, el polo opuesto también es un error fatal. Me explico. También es un error confiar solo en la medicina. También es un error confiar solo en los doctores y no en el Señor, como le pasó, por ejemplo, al rey Asa. Eso dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, versículo 13. Dice Segunda de Crónicas 16 que en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino solo a los médicos. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 13 que Asa durmió con sus padres, murió en el año 41 de su reinado. O sea, murió 2 años después de caer enfermo, porque dice el versículo 12 que dejó a Dios, abandonó a Dios y solo se puso a confiar en los médicos. Hermanos, si la medicina se usa en conexión con la oración, si nosotros hacemos de Dios nuestra prioridad porque entendemos que toda sanidad viene de Dios, si nosotros buscamos a Dios en oración, pero al mismo tiempo utilizamos los recursos que Dios ha provisto en este mundo, entonces debemos esperar que Dios bendiga y quizás multiplique la efectividad de esa medicación. Ese debe ser nuestra meta, ese debe ser el balance.
Hermanos, no se duda de este don. No estoy dudando de este don por una sencilla razón, porque no dudo del poder sanador de Cristo. No puedo dudar de este don porque Cristo sana. De hecho, creo firmemente que su reino trajo esa gran bendición que hoy se sigue extendiendo. Su reino ha traído salud a este mundo. Los principios cristianos, los principios bíblicos han traído una transformación de vida que ha permitido que se erradiquen ciertas enfermedades. El Evangelio, el reino de Dios ha bendecido tanto al mundo que las personas se han apartado de riesgos que pondrían su salud en peligro. Estoy confiado, plenamente confiado, que Dios puede sanar. De hecho, creo que Cristo puede llegar donde los doctores ni siquiera se acercan. Estoy confiadísimo de que Él pueda hacer eso. No porque yo tenga una fe sublime, sino porque lo he visto. Y ahora alguno se está echando las manos a la cabeza y dirá, ¿cuándo lo has visto? Dímelo. En la Biblia. Jesús puede llegar donde los médicos no pueden llegar. ¿Dónde has visto eso, Iván? En Lucas capítulo 8. Dice Lucas capítulo 8 que había una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años. No 12 días, no 12 meses, 12 años con una gravísima enfermedad que ponía su vida en peligro. Y dice el texto que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y no podía ser curada por nadie. Ningún médico se acercó a darle un diagnóstico siquiera. ¿Pero qué hace ella? Dice el versículo 44 que se acercó a Jesús por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Jesús puede llegar donde los médicos ni siquiera se pueden acercar. Yo confío plenamente en el poder sanador de Cristo. Hermano, es correcto pedirle sanidad a Dios. Por supuesto que es correcto. De hecho, Jesús nos anima, nos manda a orar en este sentido. En la oración modelo Jesús dice, líbranos del mal. Líbranos de cosas malas. Líbranos de enfermedades. Por supuesto que es correcto orar para que las personas sanen. Hermanos, aquí todos los jueves oramos por personas que están enfermas, gravemente enfermas. Aquí oramos por personas que esta semana van a enfrentar operaciones delicadas de salud y confiamos plenamente que Dios les puede ayudar, que si está en su voluntad ellas van a sanar. Claro que es bueno, claro que es correcto. De hecho, no orar por sanidad, no orar para que una persona no sane, es desobediencia. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros que dice la Biblia? Haga oración. ¿Hay enfermos entre vosotros? Haga oración. No orar porque las personas sanen es un error tremendo. Hermanos, aquellos con el don de sanidad simplemente son cristianos, creyentes, que descubren que sus oraciones por sanidad son contestadas con más frecuencia que las oraciones de otros. Entienden humildemente que el Señor les puede llevar a orar con una fe que pueden otros ser beneficiados. Y además digo, la iglesia que posee hermanos con este don, esa es una iglesia bendecida. Deberíamos animar a esos hermanos a que oren más por los enfermos, porque el Señor puede hacer milagros. Después Pablo lista en el versículo 10 otro don. Lo diferencia del anterior, dice poder de milagros. Por lo tanto, aunque sanidad podría entrar dentro de esta categoría de poder de milagros, Pablo hace una distinción. ¿Por qué? Porque poder de milagros se está refiriendo a otros milagros distintos a los de sanidad. A milagros que tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, la alimentación de los 5.000. ¿Eso fue un milagro? ¿O como Dios hizo que el mar rojo se abriese a través de Moisés? Esos son milagros que Dios hace que no tienen nada que ver con la sanidad. Hermanos, el don de poder de milagros es cualquier tipo de actividad donde el poder poderoso, permitidme la redundancia, donde el poder poderoso de Dios es evidente, se palpa, se ve. ¿Qué quiero decir? Este don es Dios usando a una persona que hace lo sobrenatural por fe de manera natural. Y tú dices, ¿cómo ha podido ser? Es un milagro.
ocurre. Hay casos, numerosos casos. Por ejemplo, George Muller. ¿Alguien le suena a George Muller? Seguro. Eso es un hermano nuestro inglés que vivió en el siglo XIX, desde 1805 a 1898. Una larga vida, casi un siglo dedicado a los niños, como estos maestros. Un siglo dedicado a cuidar a niños. Niños huérfanos, niños abandonados, niños dejados en la calle. Dice su biografía que George Muller ayudó a más de 10.000 huérfanos. Crió a más de 10.000 huérfanos. Y en la biografía leemos lo siguiente. En una ocasión, George estaba dando gracias con los niños sentados en la mesa, aún sin nada para comer en la cocina. Pero los sentó y se puso a orar, a dar gracias por la comida. Al terminar la oración, un panadero tocó la puerta con suficiente pan para todos los niños y un lechero, cuya carreta se había estropeado frente al orfanato, le dio leche suficiente para todos. Se sentó en la mesa, sin comida en la cocina. Oró y había mesa puesta y comida en ella. Gloria a Dios. Hermanos, debemos confiar que Dios sigue haciendo milagros y utiliza personas para poder realizar estos milagros. Sí, yo sé que hay un ala conservadora, y nosotros somos conservadores. Hay un ala conservadora dentro del cristianismo que dice que la iglesia que hace énfasis en el uso de los dones milagrosos, y leo literalmente, está en peligro de perder el equilibrio y probablemente descuidará otras cosas importantes tales como la evangelización, la sana doctrina y la pureza moral de la vida. Este es un buen pensamiento. Yo creo que es un pensamiento correcto, un buen punto de vista. ¿Por qué? Porque es cierto que existen iglesias que pierden el equilibrio al enfocarse única y exclusivamente en el don de milagros. Al hacer su culto, su vida alrededor del don de milagros, descuidan otras cosas. Pero no todas las iglesias lo pierden. Esta no es una fórmula exacta. No tiene por qué la iglesia perder su equilibrio al enfocarse en estos dones. No, hermanos. De hecho, dice uno de los comentaristas y teólogos más respetados dentro del cristianismo, Wayne Grudem, dice: cualquier argumento que diga que las iglesias que enfatizan los dones milagrosos perderán el equilibrio no está aprobado en la práctica real. O sea, no es ciencia cierta que la iglesia que dé hueco a estas cosas va a perder el equilibrio. Puede hacerlo si se enfoca simplemente en eso, pero no tiene por qué. Esto debe tener su hueco necesario dentro de la iglesia. Dice el versículo 10, don de profecía. Esto simplemente es una verdad que comunicas para la edificación de las personas. Y vamos a hablar de esto más adelante, porque este es uno de los dones claves dentro de estos capítulos. Después dice don de discernimiento de espíritus. ¡Wow! ¿Esto qué es? Esto suena como un hombre o una mujer con una bola de cristal, ¿verdad? Suena ahí como don de discernimiento de espíritus. Suena así místico, ¿no? Es muy sencillo, hermanos. Esto es saber si el que está hablando viene de Dios o está hablando por él mismo. Simplemente, aquí hay muchas personas que tienen ese don, que disciernen fácilmente si el que les está hablando de lo suyo o está hablando de Dios. Este don, por supuesto, también se ejercita junto a la palabra de Dios, sabiendo la palabra de Dios, conociendo la verdad bíblica. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Cómo vas a poder discernir si el que está hablando la palabra de Dios o está hablando de sí mismo si no conoces la palabra de Dios? Por lo tanto, es un don que ejercitan aquellos que conocen bien las Escrituras. Yo conozco aquí hermanos que ejercitan bien este don y saben discernir y tienen esa sabiduría. Pero esto siempre ha ocurrido. ¿Qué le pasó a Pablo con los hermanos de Berea? Pablo llega a Berea y ¿qué hacen los de Berea? Un momento, te hemos escuchado, has hablado bien, pero vamos a consultar en las Escrituras si lo que tú dices es verdad. Leen las Escrituras y dicen, es cierto, el Mesías que tú predicas
es el Mesías prometido. Hicieron un juicio. Fueron capaces de discernir. Porque puede ser que el espíritu de la persona sea la que hable y se esté equivocando. Eso dirá el capítulo 14, versículo 2. Que el espíritu de la persona es la que dirige y no la persona dirigida por el espíritu. De hecho, en el capítulo 14, versículo 29, vemos como algunos juzgan a aquellos que hablan, a aquellos que pronuncian un mensaje. Juzgan. Esa palabra juzgar es la misma que esta, discernir. Es la misma. Por lo tanto, es un don necesario dentro de la iglesia. Debemos ser como los de Berea. Examinar si lo que se dice desde aquí es cierto y si lo es, obedecerlo. Y por último cierra la lista Pablo en el versículo 10 diciendo lenguas e interpretación de lenguas. Evidentemente, estos tendrán un espacio grande, grande, grande. Pero están al final de la lista por algo. Están al final de la lista interesantemente por un motivo. Porque luego Pablo los va a desarrollar de tal forma que van a tener un protagonismo grande. Solo dejadme deciros que estos últimos, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, son la madre del Cordero. Son el problema. Son el conflicto. Y Pablo los va a atender. Lo importante es lo que dice el versículo 11, que todos los dones son buenos. Todo don perfecto, dice Santiago 1:17, todo don perfecto viene de lo alto. Todos los dones son igualmente importantes y es el Espíritu Santo, versículo 11, quien los distribuye. Por lo tanto, no tienen que hablar todos en lengua dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque puede ser que el Espíritu Santo no desee eso. Es más, estoy seguro que el Espíritu Santo no desea eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no crea cuerpos deformes. Si fuéramos todos codos, ¿verdad? Seríamos un cuerpo deforme. El Espíritu Santo no crea cuerpos deformes, crea cuerpos uniformes. Él quiere que haya diversidad, lo hemos leído al principio. Y es la diversidad lo que crea uniformidad. Cuando hay dones que se reparten aquí, en este mismo lugar, ya ha habido un ejercicio de dones durante la semana. Aquí ha venido gente, ha limpiado, ha ordenado, ha arreglado, ha preparado. Hay gente que ha llegado aquí a las 9 de la mañana para poner todo en su sitio, para que estéis sentados sin la necesidad de un abanico, a no ser que sea mi madre, necesita su abanico. Hay gente que prepara, que cuida, que atiende. Hay gente que ahora seguramente seguirá ejerciendo. Cuando todos esos diferentes dones se hacen, entonces hay uniformidad y no exclusividad. Y por supuesto, el Espíritu Santo no quiere hacer de un don mejor que otro. No. Y a veces tendemos a apuntar a algunos dones como mejores, como superiores, como únicos. Y eso no podemos hacer, hermanos. Fijaos, con todas sus arrugas y verrugas, dice el autor del libro Mentiras que los hombres creen, perdón. Con todas sus arrugas y verrugas, su soberbia e hipocresía, su altanería y pecado, la iglesia es un buen lugar donde estar. Es un grupo seguro al que pertenecer. Y yo digo, amén. Sí, hermanos, la iglesia la componen personas. Personas que Cristo ha declarado justas, pero que aún siguen luchando con su pecado. Pero mucho cuidado, no somos un montón de pecadores que se juntan. No. Eso a veces se ha dicho y yo creo que se ha intentado decir algo bueno, pero nos hemos quedado cortos. No somos un grupo de pecadores que se juntan. Somos pecadores que conocemos la gracia de Dios, que conocemos lo que Dios quiere para nuestras vidas y nos juntamos para adorar al Dios de la gracia. Somos una congregación a la que se le ordena perdonar como Cristo nos ha perdonado. Somos una congregación a la que se le ordena amar como hemos sido amados. Somos una congregación que Dios edifica para que nosotros mutuamente nos edifiquemos. Esto quiere decir para que nos ayudemos
como cada día, cada minuto, cada segundo nos ayuda el Espíritu Santo. Por eso, Dios nos bendice con una bella y productiva variedad de dones sobrenaturales que debemos usar para el bien del cuerpo, para el bien de todos, para que el cuerpo sea sano, para que el cuerpo pueda ser útil en la sociedad en la que vive y así la Iglesia pueda alcanzar el propósito que tiene, la bendición de las naciones, la bendición de todos. Por lo tanto, todos los dones son bienvenidos, todos los dones son necesarios. De hecho, aquí, todas las semanas, absolutamente todas las semanas escucharás oportunidades de servir y participar para poder ejercitar tus dones para el bien de todos. Oportunidades de invertir en la obra del reino de Dios. Termino diciendo, no usar los dones al servicio de todos simplemente te hace un espectador en la grada. Y hermanos, yo prefiero ser, y perdonadme el símil, un jugador en el campo, no espectador en la grada. Debemos decidir, si Dios te ha salvado, Dios te ha dado un don, que debe ser puesto al servicio de todos, pues así la Iglesia avanza y cumple el propósito de impactar a este mundo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé de su Espíritu para poder servirle más y mejor. Gracias te damos, Señor, por tu instrucción, por tu palabra. Señor, confiamos en ella, nos agarramos a tu palabra y esperamos que tú hagas una obra especial a través de ella en nuestras vidas. Quieras tú motivarnos a poder incidir en la búsqueda de ese don que tú nos has dado. Podamos orar pidiendo tu guía y una vez que sepamos dónde tú nos quieres poner, podamos utilizarlo. Ayúdanos a no ser siervos necios, que enterremos nuestros talentos, que los guardemos. Señor, a no ser siervos productivos, que administremos bien lo que tú nos das, lo multipliquemos y alcancen a muchas otras personas. Gracias te damos por tu palabra que nos instruye y nos anima. Te ruego, Señor, que ella se siembre en nuestros corazones de tal forma que produzca fruto en nuestras vidas. Espíritu Santo, haz lo posible y ayúdanos a poder dar ese fruto apetecible, agradable, que honra al Padre. Señor, esa es nuestra meta, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie, orando al Señor con esta canción. Cristo viniste a salvar, dándome gran libertad. Hoy puedo amar y servir para tu gloria. Al morir en mi lugar, me rescataste del mal. Mi esperanza está en ti, para tu gloria. Una
Qué bueno que Pablo pusiera un broche de oro después de haber tratado estos asuntos que pudieran ser tan conflictivos, diciendo, os muestro un camino más excelente. Porque si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Padre, muchas gracias porque tu amor ha podido rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Acompáñanos a nuestros hogares, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y el poder del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de aquellos que quieren servir y honrar al Señor con sus vidas y sus testimonios, desde ahora y para siempre. Amén. Siéntese, por favor.